Igual hay un cronograma subido, ¿o no? Me dijo una compañera de ustedes que no, ¿Está mal ese? y que tendría que tener las fechas de ahora. Sí. ¿Tiene las de ahora? Sí, 15 de abril, 17 de abril, 22 Ah, de bueno, abril. entonces es ese, porque me dijo que no Lo estaba. mandaron por mail y nos llegó solo algunos. Tipo, en el campus no está subido. Ah, bueno, Pero entonces ese ahí vino no. la confusión. Otros también me dijeron que se había confundido, no sabían qué serie de problemas usar, si la serie completa que estaba antes o las series que estamos dando ahora. Lo que tienen que hacer es trabajar con las que vamos dando día a día, porque si hay cambios, como no es lo mismo dar la clase en forma virtual que darla personalmente. Entonces por ahí puede ser que agreguemos cosas o quitemos cosas. Entonces, tienen que utilizar el material que se está dando día a día ahora. Bueno, vamos a la serie 2 y acá les puse una pregunta que espero que ustedes me sepan responder. Lo que no puedo ver es el chat, así que voy a ver si, como siempre, si las chicas me ayudan, Bernarda, Ana o Eunice, y me van diciendo las preguntas que van saliendo del chat y me paran, sí, porque no puedo ver nada. Bueno, acá tenemos a la familia Simpson y le dice a Homero, Marge, te aviso, el aire se lo puede tratar como una sustancia pura. Ahora le pregunto a ustedes, ¿por qué? Porque es Es homogénea una mezcla homogénea. la mezcla. Exactamente, exactamente, sí. Y no es sencillo separar los componentes de esa mezcla de gases. Por eso se lo puede tratar como sustancia pura. Y por eso muchos problemas en la serie 1 aparecía el aire, que no era tan habitual. Nunca lo habían trabajado tanto ustedes al aire en química. Trabajaban los gases por separado, nitrógeno, oxígeno, pero ahora trabajan el aire porque es una mezcla homogénea, exactamente. Entonces ella le responde, oh, le dice, y le dice Lisa, entonces, ¿se lo puede condensar? Eh, Sí, se puede. y pero ahí no entraba lo que dijo la profe, que dependía de las temperaturas y de las presiones de cada gas en sí. Y sí, entonces sí, se lo puede condensar a un gas. Al aire se puede tener aire en estado líquido si uno quisiera. También aire en estado sólido, si quisiera. Porque cualquier sustancia pura se puede pasar a diferentes estados. También podría llegar a obtener de un metal un vapor. ¿Mm? Ahora, en algunos casos será más fácil, en otros más complejos, en otros necesitarán mucha energía, en otros no tanto. ¿Ustedes escucharon hablar del oxígeno líquido, licuado, oxígeno líquido, el dióxido de carbono líquido? ¿Mm? Bueno, lo mismo el aire, podemos conseguir aire licuado. ¿Mm? Bueno, sigamos entonces. En forma de repaso, había dos clasificaciones de las sustancias puras clásicas, ¿no? Que decía que una sustancia se contrae al solidificarse o una sustancia se expande al solidificarse, que sería el gráfico que viene acá, ¿no? Sustancia que se expande al solidificarse. Y que se expande al solidificarse, como ejemplo, tenemos el agua, y todas las demás sustancias puras son las que se contraen al solidificarse. El agua es justamente la excepción a todo lo que tenemos. Pero justamente es la excepción y es lo más importante. Después lo vamos a analizar por qué. Vamos a lo más fácil. Una sustancia que se contrae, como la mayoría. Ahí. Aquí están los... ¿Esto cómo se llamaba? A ver los que estaban en la clase. ¿Cómo se llamaba esto? Diagrama de fases. Superficie de estado. Porque acá se muestran todas las fases de una sustancia pura. O sea, cualquier sustancia pura, cualquiera que sea, tiene esta característica. Tenemos esta forma de todos los estados juntos.
Entonces, esta superficie de estado tiene una zona que es esta amarilla, que es la zona de líquido-vapor, que es la que le vamos a nosotros a dar más importancia en esta asignatura. Porque justamente pasa del estado líquido al estado vapor, una sustancia. También vamos a hablar sobre la zona esta que es media naranja, con puntitos, no sé qué, es la zona de líquido comprimido. Es el líquido, por ejemplo, si estuviésemos hablando de agua, así como lo observamos cuando sale de la canilla, es el líquido comprimido. Y esta zona, que violeta, ¿cuál sería? Vapor. Vapor sobrecalentado. Vapor. Y fíjense, este diagrama es presión, volumen y temperatura. O sea, esta línea que está marcando acá, ¿no? Esta línea que pasa por este punto, ¿cómo se llama? Tiene un nombre especial. ¿Cuál? ¿Cuál? Esta línea que está pasando por este punto máximo de la cámara amarilla, una línea que está pasando por acá. ¿Cómo se puede llamar esta? La campana, ¿no? ¿Cómo era? No veo el chat, así que si alguien está respondiendo. La línea de saturación. Esta es la campana líquido-vapor. ¿Esta línea cómo se llama? Ah, claro. Isoterma Crítica. de temperatura crítica. ¿Se acuerdan la temperatura crítica que habíamos hablado en la clase anterior? Bueno, justamente la isoterma esa, es crítica. Y aquí no está marcado, yo voy a ver si... Aquí no está marcado, pero lo podemos marcar aquí, una línea de presión, ¿sí? Que vaya acá, y esta línea, ¿sí? Sería la P crítica, ¿sí? Esos son los que nosotros estuvimos estudiando en la clase pasada, P crítica y P crítica. P crítica sería toda esta isoterma y P crítica. Esta zona, ¿cómo se llama? Todos los puntos que están aquí dentro, ¿cómo se llamaban? ¿Cuál es? Toda esta zona que tengo acá. ¿Dentro de la campana? Sí, no dentro, en el borde justo. ¿Es líquido saturado? Exacto. La línea de líquido saturado. Líquido saturado. Este punto es el punto crítico, donde está la precrítica y la temperatura crítica, el volumen crítico. Y este punto, esta línea, ¿cómo se va a llamar? Línea de vapor saturado. Saturado. Si yo me voy fuera de la línea de vapor saturado, o sea, lo que está con violeta, se dice que es vapor sobrecalentado. Si estoy justo en el borde, el estado está en el borde de la campana, es vapor saturado. Si yo me voy a la zona naranja, si me voy a esta zona naranja, esta se llama líquido comprimido o líquido subenfriado, que son sinónimos. Cualquiera de las dos maneras está bien. O sea, yo voy a estudiar la zona líquido, la zona de equilibrio líquido-vapor, la zona de vapor. Fíjense que esto que está acá, en blanco, dice gas, la G de gas. O sea, vapor sobrecalentado y gas son similares, o sea, es una situación bastante similar. La diferencia entre un gas y entre un vapor es que al vapor, a presión constante, si yo voy a presión constante, lo puedo condensar. En cambio, el gas, si yo voy a presión constante, paso directamente de gas a líquido comprimido, sin pasar por un estado intermedio. Eso estaba bastante raro, porque nosotros en la vida real, cada vez que estamos sirviendo, por ejemplo, agua, sabemos que va a pasar de líquido, va a hacer un cambio de fase y luego se vaporiza. Pero el hecho de pasar de gas a líquido comprimido sin haber un paso intermedio, como no lo vemos mucho eso, como no lo entendemos. Entonces, Perdón, profe, ¿puedo hacer una pregunta? dale.
lo de paso intermedio sería ver en un sistema que coexista el gas con el líquido. Eso sería el paso Exactamente. intermedio. Es lo que estamos acostumbrados nosotros, porque vemos algo, un cambio de estado y vemos que hay un paso intermedio, o sea que se está, a la vez que tengo líquido en un recipiente, tengo vapor simultáneamente. Pero este paso que se da cuando la presión es supercrítica, o sea que tengo arriba de la presión crítica, se llama estado supercrítico. Esto es de importancia, la otra vez estuvimos hablando un poquito sobre esto, es de importancia en la industria de los alimentos, porque está bueno tener un gas que cuando yo a presión constante, ¿no?, lo hace a ser líquido o viceversa, ¿sí? Está bueno porque puede tener la función de extraer algún compuesto que sea de utilidad. Esto después lo vamos a ver un poquito más adelante. Así que el trabajar con estos fluidos que se llaman supercríticos es importante en la industria de los alimentos. Bueno, por supuesto, en los alimentos, los alimentos se solidifican. Entonces, si yo sigo para atrás, o sea, estoy enfriando, voy a poder al líquido estar en un estado intermedio de líquido y sólido, que sería esta zona de superficie de color roja. En esta zona roja, de líquido sólido, acá esta línea de puntos que me está marcando ahí, yo no quiero rayar mucho, pero esta línea de puntos que me marca acá es una línea que se encuentra a presión constante, ¿sí? Todo eso me muestra presión constante. Porque yo estoy rayando y estoy arruinando el dibujo, lamentablemente. Voy a ver si puedo borrar todo esto que hice, para que quede bien. Bueno, entonces, ahora sigo. Entonces, fíjense que la campana de líquido vapor tiene un punto crítico, pero la campana de líquido sólido no tiene nada que sea máximo, como nos veo en esta zona amarilla. Supera, o sea que sigue hasta temperaturas presiones y temperaturas mucho más altas. Ahora, esta zona está con celeste, la zona de sólido, totalmente sólido. Y luego, de esta zona, miren, presten atención acá, aquí encontramos una línea que une este punto, ¿no?, con todos los estados, pasa sólido, en este caso es vapor, líquido sólido, líquido comprimido, líquido vapor. Toda esta línea se llama línea triple, porque están todos los estados coexistentes. ¿Lo ven? Sí. En esta verde existen el sólido y el vapor, y lo máximo que se puede encontrar es justamente la línea triple. Nosotros en esta asignatura entonces nos vamos a referir a esta zona, que es la zona de líquido, líquido-vapor y vapor y gas, ¿no? La parte de sólido es muy poquito lo que vamos a hablar, por ahí alguna situación particular, pero en la parte de sólido mucho no nos vamos a meter, sino que vamos a ver esta parte. ¿Por qué expliqué primero la mayoría de las sustancias que le pasa a eso, que se contraen al enfriarse? Y porque fíjense, si yo estoy calentando, voy a pasar de líquido a sólido, ven que el volumen aumenta, ¿lo ven? Aquí, el volumen aumenta, ¿sí? Se ve claramente. Ahora, ¿qué pasa con el agua? El agua, yo tengo así, una situación particular, ¿no?, con la presión constante. Vengo acá, llego a la zona de sólido líquido, a la zona de equilibrio, pero que está detrás del plano esta zona. ¿Se acuerdan que en el caso anterior, que vuelvo a poner, era roja? ¿Sí? Ahora desapareció lo rojo porque está detrás del plano. Y como está detrás del plano, veo que el volumen que le pasa disminuye, se contrae al solidificarse. ¿Sí? Entonces, la diferencia de este plano con el anterior es que este es como más incómodo para explicar, porque como tener esta zona por detrás nos dificulta, digamos, la explicación.
Por eso, y como nosotros utilizamos estas zonas nada más, nos conviene explicar de acá. Pero la del agua es mucho más complejo, digamos, el equilibrio, el diagrama de la superficie de estado. Bueno, ahora vamos a repasar esta parte que era la que a nosotros nos estaba interesando. Porque estas proyecciones son muy lindas, pero son difíciles de dibujar. Entonces buscamos algo que sea más sencillo para nosotros y se simplifica mucho cuando trabajamos con un diagrama, temperatura-volumen, por ejemplo, o presión-volumen también puede ser. Tenemos las dos alternativas, temperatura-volumen o presión-volumen. Yo voy a ver si lo puedo dibujar acá. Yo después igual, para que queden los dos juntos, porque está bueno de dibujarlos y así se va entendiendo cómo funciona esto. Bueno, entonces, voy a dibujar acá el volumen, acá la temperatura, y lo voy a hacer a la campana más redondita, porque en la proyección es más redonda. Y en el otro, presión, volumen, le hago un poquito más, de este lado como más ancha. Ahora, en los libros, ustedes cuando vayan al libro las ponen a las dos como una especie de campana de Gauss. En realidad no es así, tiene esta forma. Lo que pasa es que es difícil hacer todo esto. Miren mi letra y miren mi dibujo, ¿no? Imagínense en los libros también. Cuesta bastante. Entonces, simplifican, pero ellos lo hacen como si fuese campanitas de Gauss. Bueno, en este voy a tener que marcar mi temperatura crítica. O sea, aquí la temperatura crítica. En este otro no voy a marcar la temperatura crítica, voy a marcar la presión crítica. Ahora, ¿cómo van las isobaras en este que es temperatura-volumen? Y las isobaras van a ir así. Van a crecer. Entonces aquí voy a tener la presión crítica. En cambio, en los diagramas presión-volumen, las isotermas van a venir en sentido contrario. Esta que marqué acá es la temperatura crítica, las otras son otras isotermas. Entonces acá marqué una presión 1 y una presión 2. La presión 1, vamos a decir, la presión 2 es mayor que la presión 1. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que esto crece para arriba. Y en este caso, marco temperatura 1 y temperatura 2. La temperatura 2 es mayor a la temperatura 1. Esto también crece para arriba. Una vez que tenemos claro esto, nos va a resultar mucho más fácil entender. Entonces, este punto es el punto crítico. Todo lo que está de este lado, ¿cómo se llamaba? No se me duerman, ¿cómo se llamaba todo esto? Líquido subenfriado. No, justo en el borde. Líquido Vapor saturado. Y de este otro lado, perdón. No, al revés. Sí, vapor saturado. Y digo una cosa y otra. Y este líquido saturado. Y en este otro lado, exactamente lo mismo, ¿no? Líquido saturado, otra vez, digo una cosa y otra. Y esta es vapor saturado. ¿Qué otra cosa más tenemos? De este lado, todo es vapor, como dijimos. sobrecalentado. Exacto. Y también de este lado. Y de este lado, ahora sí, el líquido Comprimido. era comprimido o subenfriado. Y de este lado, idem. ¿No? O sea que no hay tanta diferencia en recordar cómo son estos diagramas, no es muy complicado. Lo que sí, como en este que es temperatura-volumen voy a dibujar las isobaras y en este presión-volumen voy a dibujar las isotermas.
y que van de diferente, pesan de diferente manera, y eso tengo que tener presente. Bueno, volvamos al diagrama que teníamos antes. Ahí. Acá me dice dónde están los valores en tabla. Entonces, todo lo que está dentro de la campana está en una tabla que se llama tabla A, digamos, que es la parte de equilibrio, líquido-vapor. ¿Sí? Y todo lo que está como líquido comprimido o vapor sobrecalentado está en una tabla que se llama tabla B. Veamos la tabla. Dejo de compartir y miramos la tabla que tenemos nosotros. Si ustedes la tienen a mano en papel, mucho mejor, porque se ve más claro. Y si no, le doy tiempo para que la vayan buscando de la tabla en forma digital. Mientras yo les muestro la mía. Bueno, ahora sí, la encontré. ¿Dónde está? Acá está. Compartimos. Esta es la tabla de físico-química. Ustedes van a encontrar un índice con las tablas que ustedes van a necesitar. La sustancia, digamos, estrella, es el agua, porque si no tuviéramos agua, nosotros directamente no existiríamos. Así que vamos a ir a la más importante para la vida, el agua. El agua la tenemos en la página, tienen el índice 11, ¿sí? 13, 15, 19, todas son las tablas del agua. O sea, de la página 11 a la 19, todo es la tabla del agua. Entonces buscamos la página 11. Aquí está. Esta tabla la sacaron del libro de Shapiro. Si ustedes lo buscan, es la misma, exactamente la misma. Bueno, fíjense que tenemos varias maneras de expresar la tabla. Bueno, en este no dice tabla A ni tabla B, sino dice propiedades de agua saturada. Y sería la tabla A. Esta era nuestra tabla A. Que decía o sea que yo entro con un solo parámetro entro, y un parámetro me define la temperatura. Recuerdan que nosotros teníamos los diagramas que eran así. Vamos a poner presión, volumen, ¿no? Para poner 1. En el momento que estoy en equilibrio líquido-vapor, la presión y la temperatura, ¿sí? Dentro de la campana tienen son dependientes. Si yo sé la presión, sé la temperatura. Y si sé la temperatura, sé la presión. Justamente le dicen a esta presión la temperatura de saturación. Esta temperatura, la presión de saturación, así se le dice, ¿no? Fíjense en la tabla. Tengo la presión, ¿sí? La temperatura. Esto es un montón de propiedades. Hasta ahora mucho no conocemos. Volumen específico, energía interna, o sea que como energía interna tenía un gas ideal, también tiene cualquier sustancia pura, obviamente. Lo que pasa es que no se sabe exactamente cuánto tienen. Ustedes después ahora vamos a hablar sobre eso. Entalpía, que ya habíamos dicho que la entalpía era la energía interna más presión por volumen, o sea, no nos hace. Y entropía, que ya lo vamos a ver, por ahora lo dejamos ahí. Bueno, entonces en esta tabla que dice propiedades del agua saturada, líquido, vapor, tabla de presiones, entro con la presión y saco la temperatura. ¿Se ve clarito? A eso ahí. Ahora, sigamos la página que voy a cerrar esto. Ay, ahora me quedó todo ese dibujo, voy a ver si lo puedo borrar. Así puedo rayar en otro lado, por lo menos. Borrar, ahí está. Borrar todos los dibujos. Vamos a la página que sigue. En esta, bueno, continúa la misma, entramos por la presión. En esta
igual al anterior. Me van siguiendo, ¿no? Porque yo como que me siento que hablo sola. Todo bien, ¿no? Bueno, en esta es igual al anterior, pero en vez de entrar con la presión, acá vamos a poner para dibujar, me voy a entrar entro por la temperatura. Entonces yo digo que esta es la presión de saturación. Y tiene lo mismo que el anterior. Las mismas propiedades, todo igual. Son iguales las dos. Lo que pasa es que como uno es dependiente del otro, y por ahí a mí si me dan la presión, la leo en la anterior, porque tenía más fácil. Fíjense los números de presión acá, encontrarlos es mucho más complicado porque tiene más decimales. En la página anterior, esta, encontrar la temperatura es lo más difícil, porque la presión es un valor que es más o menos redondo. Esa es la diferencia. Bueno, continuemos. Entonces sigamos con la tabla. De este lado de más era que teníamos que sigue la parte de líquido saturado, y acá habla de la parte de la campana del vapor sobrecalentado. A ver qué pasa. O sea, acá estoy... Vamos a dibujar la isoterma. Yo le digo que esta es la isoterma triste, ¿ven? Presión-volumen es triste, entonces se cae, para acordárselo. Entonces, en esta isoterma triste, las isobaras son contentas, están felices, van para arriba, ¿no? Estas son depresivas. Porque es muy común confundirse, son muy parecidos los diagramas. Bueno, entonces esta zona de vapor sobrecalentado, cada dato depende de dos variables, de la presión y la temperatura. Tengo que definir a las dos. La presión y la temperatura las tengo que definir para saber el estado. En cambio, dentro de la campana, como era aquí, con uno solo, o elegía la presión o la temperatura, ¿sí? Y para definir el estado, después vamos a decir qué tenemos que hablar. Ahora a continuación lo vamos a contar. Bueno, entonces, como tengo que entrar con dos variables, acá tengo la presión, ¿sí? Y aquí tengo las temperaturas. Siempre está con las presiones. ¿Estamos? Y acá las diferentes. Obviamente, acá dice 80, este le correspondería a 80, está en línea, 120, 120, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, borremos acá. Miren esto. Acá dice saturación. Y nos dan el valor de la temperatura de saturación es 36,16. ¿No? Quiere decir que a 0,06 bar, en estas condiciones, tengo la saturación. O sea que la temperatura es 36,16. Quiere decir que acá lo puedo leer de este lado o directamente en las tablas anteriores. O sea, buscar. Como voy a... O sea, si uno pudiera entrar, no tengo exactamente el mismo valor. El 0,66 no lo tengo el mismo valor, pero bueno, está ahí cerquita, ¿vieron? Estos datos son los mismos que los que decían allá, saturación. ¿Alguna duda hasta ahí? Qué silencio. No. No, profe. Ah, está perfecto. ¿Sí? Bueno, entonces quiero pasarme otra vez. No podía pasar a la otra hoja. Bueno, entonces estábamos con esta del vapor sobrecalentado. ¿Sí? Entonces, justo cuando dice saturación es que ahí tengo el valor de la temperatura y me dice, cuidado, acá anda la tabla.
está diciendo. Para hallar estas tablas no fue para nada fácil. Los primeros científicos que quisieron hacer esto tuvieron que hacer una gran variedad de experimentos. Después, en la última parte de la asignatura, de esta primera parte de la asignatura, vamos a ver cómo se interrelacionan las propiedades para hallar otras nuevas. Pero quiero contarles que esta tabla tiene pocos valores, pocos datos. Fíjense que ustedes están saltando de 40 en 40 la temperatura. Pero hoy en día es muy fácil poder sacar los datos mucho con más precisión. Después vamos a hablar un poquito de interpolación. Ahora no, en un ratito más. Bueno, seguimos con el vapor sobrecalentado. Y seguimos con el vapor sobrecalentado. Y lo mismo, y lo mismo. Y cuando llegamos acá a la página 19, vemos que del agua nos hablan de líquido subenfriado. Y tenemos muy poquitos datos. Fíjense, qué poca presión. 25, 50, 75, 100... 150, 200, 200, y se termina la hoja. En cambio, para el vapor sobrecalentado teníamos muchos datos, muchas presiones, muchos valores. Acá es re poquitito, y encima saltamos de nada, por 25 vales, así como si nada. Bueno, miren ustedes esta característica. En el líquido comprimido, voy a hacer otra vez el diagrama. Bueno, si yo tengo esta presión, la que yo tengo acá, se llamaba temperatura de saturación. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, para una presión le corresponde una única temperatura de saturación. Si yo tengo una presión más alta, vamos a poner la presión 2, que es más alta que la presión 1, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Y tengo este punto, bueno, ahí hay un perro que se enojó. Este punto no tiene una presión mayor que la que le correspondería, o sea, fíjense, tiene una presión superior a la que le hubiese correspondido a esta temperatura. Por eso se llama líquido comprimido, porque tiene una presión mayor a la que le correspondería con su temperatura de saturación. También lo puedo mirar desde otro punto de vista, y lo puedo decir, miren, en esta presión, este punto tiene una temperatura más baja que la que tendría que haber tenido, porque tendría que haber tenido esta temperatura, y tiene esta. Tiene una temperatura más baja que la que tendría que haber tenido, entonces es un líquido subenfriado. Por eso son sinónimos. Bueno, en este caso también entramos con dos variables, presión y temperatura, me define el estado, así que es bastante sencillo. Bueno. Vamos a ver esto. Dentro de la campana, dijimos que podíamos entrar con la presión o con la temperatura, pero no podemos definir el estado con eso solo, porque yo necesito saber qué proporción hay de líquido y qué proporción hay de vapor. ¿Cómo se llamaba la proporción de líquido y de vapor? Título. Título. Y se simbolizaba con la letra X. ¿Qué era el título? ¿Alguien me lo puede decir? La masa de vapor sobre la masa total. Perfecto. Masa de vapor sobre masa total. Quiere decir que si yo tengo líquido saturado, el título vale... ¿Cuánto tengo de vapor acá? 0. Nada. 0. Y cuando tengo vapor saturado, el título vale
1. Muy bien. Entonces, este es el punto crítico. Toda la línea que viene acá, el título valía, ¿qué valor? 0. Toda esta línea. 0. Y toda esta línea que viene acá, el título, ¿cuánto vale? 1. Y si yo tengo un estado intermedio como este estado, marqué acá, el título va a valer un número que va a ser entre 0 y 1. ¿Sí? Este punto lo marqué más cerquita del 0 que del 1, ¿no? Es muy probable que sea un número, por ejemplo, 0,2, que está más cerca del 0 que del 1. Ahora, si hubiese marcado este otro punto, posiblemente hubiese sido más cercano al 1 que al 0. Por ejemplo, podría ser 0,8. O sea, el segmento está dando una proporción directamente. Ahora, este diagrama es un diagrama que realicé a mano alzada, sin valores, sin datos, sin darme cuenta. Cuando ustedes intenten hacer los diagramas, puede ser que no les dé exactamente lo que ustedes están esperando, porque son diagramas hechos a mano alzada, no son diagramas verdaderos. De hecho, los diagramas verdaderos para esta expresión volumen y temperatura volumen, no hay, porque hay un diagrama que lo supera, entonces se utiliza ese, no este otro. Después lo vamos a charlar. Si yo puedo digitalizarles, les voy a mostrar otros diagramas que están mucho mejor. Pero más adelante, todavía no. Bueno, entonces, una de las preguntas típicas que hay, es decir, yo tengo un recipiente, ay, me salió torcido el recipiente, pongámosle que tiene un pistón. Entonces la presión es 2 bares ahí adentro. Acá tengo un título 0,3. O sea que yo tengo una mezcla de líquido y vapor. Y me preguntan, ¿es posible que el líquido no sea comprimido y el vapor sobrecalentado? No, siempre que yo tenga dentro de la campana, o sea que tenga un título, yo voy a tener una mezcla de líquido saturado y vapor saturado. No hay manera que haya vapor sobrecalentado, salvo que no esté en equilibrio. Si está en equilibrio, es líquido saturado y vapor saturado. ¿Estamos? O sea, todo punto que está aquí dentro tiene una mezcla. ¿Se acuerdan que les había contado que nosotros no podíamos saber exactamente la energía de un sistema, pero sí podíamos saber los cambios o variaciones? Entonces, para solucionar eso, para escribir los valores en la tabla, se puso una referencia. ¿Qué es la referencia que les dijo María Fernanda para el agua? ¿Recuerdan ustedes? ¿No se acuerdan? Vamos a buscarlo. 273 Kelvin ¿Sí? y 6.113 kilopascales. Vamos a buscarlo, a ver. ¿Qué quiere decir que es una referencia? Que en esa situación puso un valor arbitrario. Ese valor arbitrario, para hacerlo fácil, en la tabla del agua, pusieron el valor 0. Miren dónde está. ¿A quién le pusieron 0? Al líquido saturado. ¿A quién? A 0,01. ¿Y qué temperatura era esta? ¿Se acuerdan que era la temperatura del punto triple, no del punto triple? Del punto triple, la temperatura más baja que se queda en la campana, líquido vapor. A ese le pusieron 0. Y definiendo este como 0, salen todos los otros valores. Esto es arbitrario. Todos estos valores están con referencia a este que es 0. Ahora, si yo uso otra tabla, y a mí se me ocurre escribir en la otra tabla que la referencia es 200, ¿no?
cambiarían todos los valores, ¿sí? Y fue lo que les pasó en un problema que puso como ejemplo Fernanda, ¿no es cierto? Que ustedes dijeron, no, pero yo tengo otro valor y el que está puesto ahí es otro, ¿no? ¿Recuerdan eso? Sí, Eso es era porque otra la tabla tenía una referencia distinta. Muchas tablas de agua le ponen el 0 al vapor saturado, y otras le ponen a la energía interna del vapor, perdón, la entalpía 0 al líquido saturado. Otras se le ponen a la energía interna 0 del líquido saturado. Son distintos conceptos, ¿no? Entonces puede cambiar. Veamos otra tabla. Bueno, acá tenemos la tabla de 134A. Es un refrigerante que se utiliza mucho en refrigeración en los ciclos frigoríficos de las heladeras, aires acondicionados, especialmente de los autos, ¿sí? También domésticos. Ahora se está usando otro, pero hace unos 5 años usaba más este. Eso va cambiando también con la disponibilidad, los precios y cuál es el más cómodo y el que menos requiere, menos volumen para el equipo. ¿Recuerdan? Ustedes son todos muy jóvenes, yo no los conozco personalmente, pero me imagino que mucho más jóvenes que yo, seguro. Antes los aires acondicionados requerían mucho volumen, hoy son más pequeños, más compactos, y tienen que ver con eso, con el refrigerante. Bueno, veamos este refrigerante. Yo taché ahí un montón de cosas, voy a borrar para que todo esto no se mezcle. Vamos a ver este refrigerante, ¿cuál es el valor que le pusieron a su referencia? Bueno, la pasa lo mismo. Acá tengo una tabla para el vapor saturado, entonces es el equilibrio líquido-vapor, y miren ustedes qué referencia tienen. O sea, tenemos que buscar un valor que sea 0. ¿Ven? Acá tenemos un valor que es 0. ¿A quién se lo pusimos? Al líquido saturado. ¿Lo ven acá? Pero no eligieron la temperatura del punto triple, eligieron la temperatura de menos 40 grados. Es arbitrario esto. En los refrigerantes casi siempre su referencia es menos 40. Y la pusieron en este caso líquido saturado. Acá tenemos la tabla, pero en vez de entrar por la temperatura, entramos por la presión, que es lo mismo. Y acá tenemos la tabla para el vapor sobrecalentado. Todo esto. Pero se me terminan las tablas. No tengo de líquido comprimido para el refrigerante. No me aparece. Eso es porque la zona de líquido comprimido, las propiedades son fáciles de encontrar. Después, a medida que vamos haciendo los problemas, lo vamos a ir aprendiendo. En la del agua, como el agua, como le dije, era justamente tan importante, se dedicaron a hacer más valores en las tablas. Pero en las otras sustancias puras, la de líquido comprimido quedó como relegada porque no es necesario tenerla. Es fácil de hallar los valores. Por otro lado, una cosa muy importante con la tabla del agua, porque casi me lo olvido y me voy para otro lugar y ahí cometemos unos errores horrorosos y después tenemos que hacer todo de vuelta. Miren, creo que esto Fernanda se lo dijo, que aparece, ahora puedo escribir, el volumen de líquido, ¿sí? Por 10 al cubo. Esto es así. Por ejemplo, vamos a elegir 110 grados. Y queremos hallar el volumen específico del líquido saturado. Entonces, 110 grados
Celsius, el volumen específico del líquido saturado. El volumen específico del líquido saturado es 1,0516 por 10 a la menos 3. Hay que siempre ponerle 10 a la menos 3. ¿Por qué acá dice 10 al cubo? Porque el F significa de fluido, de líquido saturado. Vean ustedes, BF por 10 al cubo es igual a 1,0516. Entonces BF en realidad es 1,0516 por 10 a la menos 3. Es una manera que utilizan la tabla para no poner tantos ceros. Entonces quiere decir, metros cúbicos sobre kilo. Quiere decir que el volumen específico de los líquidos saturados están cercanos a 0,001 y otro tanto más, porque todos tienen 0,0, ¿ven que son números chiquitos? El número que sigue atrás es 0,1 y así va creciendo. ¿Alguna duda? Sí, cuando pasás del 10 a la 3, ¿no sería dividiendo? Y bueno, justamente Claro, se por está 10 a la menos dividiendo, te queda 10 a la menos 3. Perdón. No, Está bien, no me gracias. pidas perdón, decí vos y todos, capaz que todos tuvieron la misma situación. Acordate que no nos vemos, así que ahora, como ya no los veo, no sé quiénes son, así que no tengan vergüenza y dicen, no entendí nada, explica de vuelta. Bueno, lo que yo les quería decir, que a pesar de que las temperaturas son todas diferentes, tienen 260 grados, todos empiezan igual, 0,001. Por eso, uno tenía la idea, una mala idea, que la densidad del agua era un valor constante, que recuerden que es la inversa de esto, o sea que cercano a 1000. Pero estamos mintiendo, porque en realidad la densidad del agua es un valor que es cercano a 1000, pero depende un poco de la temperatura, no mucho, pero sí depende, no es constante. Pero el volumen específico no depende tanto, porque como justamente es la inversa, no se nota. Pero la densidad no es constante en el agua, sino que cambia con la temperatura. Bueno, ¿hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Alguna Sí, duda? profe. Entonces vamos a trabajar entre todos. Puso un problema que no es un problema que está en la guía, pero que nos va a servir para hallar datos. Entonces voy a compartir la presentación que estaba viendo antes. Bueno, a ver dónde está. ¿Se me perdió? Ahí está. Este es un ejemplo que encontré de un libro que me pareció que estaba bueno porque resumía un poco todo, ¿no? Todo problema que tiene, cómo hay que encararlo. Dice, un recipiente rígido, y dibujé una lata. Tiene un volumen de 0,5 metros cúbicos. Y se calienta, acá se está calentando con un calentador eléctrico, ¿lo ven? Inicialmente contiene agua a la presión de un bar, entonces anotamos en el costadito, que siempre está bueno, de poner, enlistar la información. Presión 1 bar, título 0,5 en estado 1, y después dice, luego de calentar, la presión es 1,5 bares, o sea, presión 2, 1,5 bares. Indicar los estados en un diagrama de temperatura y volumen y calcular la temperatura en cada estado, y dicen que tengo que hallar la temperatura en cada estado. Y la masa de vapor presente en cada estado, y si continúa el calentamiento, determinar la presión en el cual el gas se encuentra todo como vapor saturado. Entonces, para empezar a interpretar este problema, porque tengo muchas preguntas, y no sé para dónde disparar, lo mejor que puedo hacer es un diagrama. Puedo hacer el presión-volumen que habíamos visto recién. Entonces, aquí en el punto 1, yo sé que la presión es 1 bar, entonces puedo dibujar. Y sé que el título es 0,5. Entonces, voy a marcar mi punto aquí.
queda como por la mitad, porque es mitad de líquido, mitad de vapor. ¿Se entendió? Sí. Todo problema que vamos a desarrollar ahora, siempre algo se va a mantener constante. Siempre. En este caso, ¿qué se mantiene constante? La temperatura. ¿Estás segura si estamos calentando? Ah, el no, no. volumen. Claro, El es verdad. volumen. Sí, Entonces sí. está bueno tenerlo escrito, volumen constante. Esto está a volumen constante. Entonces, lo primero que necesitamos es conocer qué estado tenemos acá. Y podemos hacer una tablita como hacíamos en los casos anteriores, donde vamos a poner presión en bar. Siempre está bueno en las unidades escribirla, temperatura grados Celsius y el volumen, por ejemplo, y después vemos si necesitamos otra propiedad. Estado 1, bueno, qué pulso. Estado 2, después vamos a ver qué va pasando. Al principio vamos al estado 1, un bar. La temperatura no la sé. Y esta situación, este volumen, es un volumen específico, justo en una situación particular, donde el título es 0,5, ¿no? No me lo olvidé de anotar. Entonces, van a la tabla de un bar, entran por un bar, leen qué temperatura de saturación le corresponde a un bar, y me dicen el volumen del líquido saturado, el volumen del vapor saturado. Y los espero, el tiempo que sea necesario. Temperatura me da 99,63. Ajá, muy bien. Entonces ya lo puedo anotar acá. Volumen de líquido. Bueno, ¿se acuerdan que era todo 001? Así empezaba todo. 0432. 432, sí, perdón. Bueno, ya puse ahí, hasta ahí. ¿No? ¿Y del vapor saturado? 1,694. ¿De 190 y? 4. Excelente. Bueno, ¿cómo podemos tener el volumen del punto 1? Y lo tendríamos que calcular. ¿Cómo lo hacemos? Volumen es igual a volumen de líquido más título, volumen del vapor menos volumen del líquido. Con esa formulita. Y siempre vamos a usar la misma. Perdón, profe, esto sería lo que vimos antes como volumen promedio. ¿Volumen promedio le dice? No, no es volumen. Sí. Ah, ok. No, no, porque decían promedio y... No. No, es el volumen. El volumen específico. El volumen en ese estado particular. Claro, sí, 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 por eso. Bueno, si ustedes me pueden decir, lo puedo anotar acá. La unidad tendría que ser metros cúbicos sobre kilo. Me da 0,8475. No sé si alguien más lo hizo. Ahí yo estoy haciendo. A mí me da Bien. igual. Sí, a mí me dio lo mismo. Bueno, es la primera vez que calculan un título. Con un Sí, título dale. calculan un volumen. Bien. Ahora lo anotamos, sería este. En el punto 2, nos decían que tenía que alcanzar una presión de 1,5 bares. Entonces, 1,5 bares. ¿Qué se mantenía constante? ¿Qué dijimos? El volumen. Claro, como es un sistema cerrado, también si el volumen es constante y la masa es constante, no queda otra que el volumen específico sea constante. Por lo menos ya lo tenemos anotado. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Sí. Bueno,
quiere decir que yo, 1,5 bar podría estar por acá. Una presión un poquito mayor. Yo exagero porque esto es un diagrama. Y yo tendría que ir a volumen específico constante hasta llegar acá. Ahí tendría el punto 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Todos vamos bien? ¿Seguro, chicos? Si no, me dicen, no lo entendí, falta algo. ¿Vieron por qué voy con el volumen específico constante? Porque era en una lata, que era un sistema cerrado. ¿Está bien? Ahora, nosotros necesitamos saber el estado en ese momento, porque sabemos el volumen, sabemos la presión, la temperatura sería bastante fácil de sacar, porque voy a la tabla y la leo. Pero el estado me dice, tengo que decir el título de ese punto 2. Ahora tenemos que aplicar la ecuación que vimos recién, pero despejando el título. Bueno, yo se las voy a escribir, a ver cómo sería. La ecuación sería, esta misma, pero despejado el título, sería así. Esto me va a permitir calcular el título 2, entonces voy a tener que hallar las propiedades en 2. Volumen del estado 2 menos volumen de líquido en estado 2, volumen del vapor en el estado 2 menos volumen de líquido en el estado 2. Voy a acomodarlo para que se vea más clarito. Título, volumen, volumen de líquido, volumen del vapor menos volumen de líquido. Esta ecuación, es la misma de esta, pero despejada el título. Tendríamos, yo no lo escribo porque me da muchas letras. Siempre hay que poner el 2 porque estoy con el estado 2. Bueno, necesito que ustedes me completen esta tabla. Tienen que hacer bastante, tienen que ir a buscar qué temperatura falta. Tienen que leer el volumen de líquido y el volumen de vapor y sacar el título. Todo eso, así que yo los espero. Cuando esté, me dicen cuánto es, lo anotamos y título cuánto da. El título me dio 0,73. O 0,7. Me parece bastante lógico ese valor, porque se tendría que acercar al lado del vapor saturado, ¿no es así? Puede ser. ¿Cuánto te dijiste, Rosela? 0,73. Bueno, a ver si los demás les da lo mismo. Vamos a esperar que todos puedan resolverlo, todos juntos. Sí, a mí me dio lo mismo, profe. Sí, a mí también. Sí, a mí también. Bueno, listo, me alegra mucho y vamos, ya saben que un montón de veces no coincidimos en nada, pero bueno, en esta coincidimos todos. Entonces completamos. ¿El resultado? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Puedes repetir el resultado? 0,73, acá lo estoy compartiendo, ¿eh? ¿Y la temperatura? ¿Alguien la vio? Sí, es 111,4. Perfecto. Ahora voy a borrar un poquito esto que escribí acá para hacer más espacio. Porque vamos a ver qué contestamos de las preguntas que nos fueron dando, si las podemos seguir resolviendo o no. La primera pregunta dice que calcule la temperatura de cada estado. Bueno, ya tengo del estado 1 y del estado 2 la respondí. La masa de vapor presente en cada estado, dice. No respondí la masa de vapor presente en cada estado, ni siquiera sé cuánta masa tengo.
Ese es el problema. ¿Alguna idea para saber la masa? No digo la de vapor, la masa de agua, la masa que teníamos al principio, que se va a mantener constante. Recuerden que conocemos el volumen del recipiente. Con la densidad del agua. Directamente con la ecuación del volumen específico. El volumen específico es igual al volumen dividido la masa. ¿Sí? Por lo tanto, si yo quiero saber la masa, volumen dividido volumen específico. Si yo pongo densidad, me estoy metiendo en un lío porque lo que tengo gráfico acá anotado es volumen específico. Tendría que hacer la inversa y mucho más cuentas. Entonces, esto era 0,5 metros cúbicos. Esto lo conocemos porque era un dato. Y el volumen específico en el estado 1 es 0,8475. ¿Cuánto me da acá la masa? $0,58. 58. Y quiere decir que tengo en el estado 1, tengo la mitad de líquido de esto y la mitad de vapor. O sea, 0,58 dividido 2, ustedes me van a decir cuánto es. $0,29. Gracias. Voy a tener 0,29 de líquido saturado y 0,29 de vapor saturado. ¿Estamos bien? Ahora, cuando estoy en el estado 2, la proporción de vapor empieza a aumentar. Así dijimos que se veía que, a la vista que tenía más vapor que antes. Estoy más cerquita de este punto que de este, de líquido. Entonces, hago lo mismo, ¿sí? Como conozco el título y como conozco la masa, como el título es la masa de vapor, voy a escribirlo acá, el título es igual a la masa de vapor sobre la masa total, la masa de vapor va a ser 0,58 por el título, que era 0,73. Ahí me va a decir cuánto masa de vapor hay en el estado 2. Y el resto, obviamente, es de líquido. 0,42 me dio a mí, profe. Muy bien. 0,42 kilos y el resto de líquido saturado. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces respondí la masa de vapor presente en cada estado. Es lógico, a la vista está, y de lo esperado, que cuando yo estoy calentando, cada vez tenga más vapor. Entonces está bien lo que estoy resolviendo. Eso me va, los resultados me van dirigiendo a entender que lo que dice es correcto. Ahora dice que continúa el calentamiento. O sea, que voy a seguir calentando, no me voy a quedar en este punto. Voy a seguir para más arriba. Caliento, caliento, caliento. Esto explota. Perdón, Sí. ¿puedes repetirme lo último? Sí, acá en lo último decía que haga lo mismo, que saque en el punto 2, ¿sí? Que sella el título, cuánto tengo de vapor y cuánto tengo de líquido. Entonces apliqué la ecuación de la definición de título, que es masa de vapor sobre masa total. Masa de vapor, habían dicho que era 0,58 por 0,73, que era el título, me permite calcularla. ¿Era la pregunta esa? Sí, ¿la masa de vapor va a ser siempre constante? O sea, ese 0,58. La que va a ser, no, la que va a ser la masa total constante. Ah, listo. ¿Está bien?
Entonces, como le decía, si yo esto lo caliento, va a terminar explotando, porque obviamente las paredes del recipiente no van a resistir semejante presión ni semejante temperatura, o el recipiente donde haya alguna unión va a romperse, o se va a derretir, no sé, algo va a pasar. Pero me dicen que yo voy a continuar calentando hasta encontrar vapor saturado. Entonces, acá viene su intelecto. ¿Dónde estaría el punto 3? Dibújenlo. Sí, Y sí, cuando terminen ustedes, yo se los hago para ver si lo hicieron bien. ¿Está? Piensen. Caliento, 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 en las mismas condiciones hasta llegar a vapor saturado. Perdón, profe, ¿había que dar una respuesta o lo teníamos que No, y hacer díganme, solamente? dibujen ustedes y ahora lo hago yo. Ah, ok, listo. A ver. O imagínenselo al menos. ¿Está? ¿Cómo hicieron así? Sí. O así. No, la primera porque era volumen constante, ¿no? Claro, se mantiene esto de que es volumen constante, estaba en la misma situación. Si yo hago de esto y me voy a vapor saturado acá, estoy trabajando ¿a qué cosa constante? Presión constante. Claro, ¿se dan cuenta? ¿Sí? O sea, que yo puedo llegar a un vapor saturado en otras condiciones, pero siempre que sea presión constante, en este caso. Entonces puedo llegar, pero a presión constante. Bueno, entonces está en el punto 3. El punto 3, tendría que borrar lo que tengo acá escrito. A ver si ustedes se animan a sacarlo. Se me borró un pedazo de gráfico. Porque el punto 3 tiene una característica que la tienen que buscar ustedes, porque no sabemos nada de ese punto, o casi nada. ¿Qué no sabemos del punto 3? Solamente sabemos ¿qué? El volumen. Eso. Claro, el volumen. Eso. ¿Qué más? ¿Algo más tenemos que saber? El título es uno. Título. Sí, ¿cuánto vale? 1. 1. O sea que justo vapor saturado. Entonces, miren qué condición van a tener que buscar ustedes. Van a tener que ir a la tabla y buscar un vapor, un volumen de vapor saturado que sea 0,8475 o parecido, lo más parecido que se pueda, y me van a tener que decir la temperatura que corresponde y su presión. Entonces, espero para que ustedes busquen. Nos tomamos nuestro tiempo. Veo que hay cosas del chat, pero no las puedo ver. Eunice, ¿vos la vas mirando? Sí, yo ya, más que nada vamos anotando los resultados, porque dudas por Bueno. ahora no han puesto en el chat. Bueno, muy bien. Pues no me aparece nada del chat. Me desaparece. Encontré Puede la estar presión entre a 2 6 bar, y... ¿puede ser? ¿Qué encontraron? ¿Encontraron algo? ¿Quieren que lo miremos en la tabla? Puede ser la presión 2 bar, porque el volumen del vapor saturado dice que es 0,8857. Bueno, está ahí cercana, vamos a poner un aproximado, como dijo
María Fernanda, algún valor aproximado, y la temperatura aproximada de saturación, ¿cuánto es? 120,2 grados Celsius. Bueno, ahí está, estos son los valores que irían acá, no voy a perder el tiempo de volver a escribir. Bueno, ahora que terminamos todo esto, ¿están cansados? Edith, ahí justo escribieron si podías mostrar en la tabla cómo buscar. Sí, por eso. Vamos a buscar lo que vos, Unice, decime el valor porque se me fue de la cabeza y no puedo ver otra vez. Comparto Dale. la tabla ahora. El volumen era 0,8475. Entonces, 0,84, o sea que acá tengo que buscar en el volumen específico del vapor, valor 0,84 o parecido. Yo acá 0,84 no tengo 0,89 y leo la temperatura de 120. Veamos si en la tabla de la presión tengo algo más cercano. ¿Puedes aumentar la imagen, por favor? Sí. Toma la tabla. A ver, vamos a aumentar. Ahí. Entonces, Mejor. el valor 0,84 lo tengo que buscar acá. A ver si lo encuentro. Yo les decía que tengo 0,89 y me da 120 grados. ¿No? ¿Sí? 120 grados, presión 1,98. Ahora veamos en la otra tabla. Acá me da un valor de 0,88, ahí, y la presión es 2 bares. O sea que está, este valor también es parecido, no es aproximado. En ninguno de los dos casos encontré un valor exacto. Por ahora nos vamos a quedar con un valor de 2 bares y 120 grados, que fue lo que encontró su compañera. Pero bueno, después les enseño a interpolar. Pero vamos de a poquito. Bueno, ¿todo bien entonces? ¿Se cansaron? Sí, profe, todo bien. ¿Seguimos? ¿Sí? ¿No murió nadie de camino ahí? La verdad, esto es muy divertido. Está bueno, no es algo que sea difícil, que no lo podemos entender. Tiene sus cosas porque es un vocabulario totalmente diferente, pero hay que tenerse paciencia también uno mismo, ¿no? Vamos de a poquito. Vamos a hacer el primer problema que tenemos. A ver. Este es el primer problema de la guía, de la serie 2. A ver qué nos está diciendo todo esto. Primero nos dice que tenemos que calcular Q del trabajo del tau para el calentamiento de 1 mol de agua líquida. Recuerdan que 1 mol son 18 gramos de agua. O sea que si está en líquido comprimido o líquido subenfriado, que va a calentarse de 0 a 100 grados Celsius. Obviamente, esta situación es con la presión constante de una atmósfera. Exactamente, recuerden que a un bar, cuando buscaron ustedes, la temperatura de saturación era 99,63. O sea que, para ser exactos, 100 grados es como una aproximación también, a eso quiero decir. Bueno, todo esto es a presión constante de una atmósfera o un mar. No quieren que usemos la tabla, porque, como dijimos, en la parte del líquido comprimido era más fácil, más para el agua, no buscar en tabla. Pero bueno, vamos a
hacerle caso y no vamos a ir a la tabla, a pesar de que la tenemos. Nos dan la densidad en vez de los volúmenes específicos. Bueno, acá a 0 grados y a 100 grados. A ver, lo que pueden hacer. A ver, ¿qué sería esto? Imaginemos que 18 gramos de agua, ¿cuánto podría ser? Un tarrito. Pongámosle una tapita de una gaseosa, más o menos, porque más de eso, no sé si entra más que 18, pero hay un poquito más. Una tapita como esta. Acá está el agua, líquido comprimido. Está casi a punto de congelarse o justito lo que se llama hielo saturado o líquido saturado también se llama justito cuando salió de 0 grado, ¿no? Se terminó de congelar. En esta situación, tengo el agua líquida, lo que voy a hacer es, lo voy a calentar. ¿Cómo lo voy a calentar? Voy a incorporarle calor al sistema, que mi sistema era el agua. Hasta que llegue a 100 grados, pero siga siendo líquido. ¿Se entiende lo que quiero decir? No se vaporice. O sea, estaba como líquido y termina como líquido comprimido. Igual, no se vaporiza, no llega nunca a entrar en la campana de líquido vapor. Entonces me preguntan, que calcule el calor, el trabajo y el delta. Lo primero que voy a plantearme es que este calentamiento lo voy a hacer en forma muy lenta y a presión constante. Entonces, si es muy lenta, integrarle P diferencial de B, que era el trabajo, ¿sí? Como la presión es constante, lo puedo llegar a calcular. ¿Cuánto era la presión? 100 kilopascales, o una atmósfera más o menos para tener un valor aproximado. ¿Cómo es el volumen? ¿Y cómo saco los volúmenes? El volumen 2 lo saco. Como el volumen específico, bueno, está la densidad, voy a borrar, porque no está la densidad. La densidad es masa sobre volumen. Entonces, el volumen específico 2 va a ser la masa dividido la densidad. Igual para el volumen específico 1. Entonces, estos datos son fáciles de hallar. Los dos son fáciles. Y es multiplicar por la presión. Acá me quedó como perdido esto, lo voy a borrar así. ¿Sí? Multiplicar por la presión me va a permitir calcular el trabajo. Y lo van a poder hacer ustedes. Y me dicen cuánto da. Qué silencio. No se me duerman, sacando ese trabajo, que no le dé tanto trabajo. Una compañera les dice que da menos 26,30. Sí, me dio lo mismo. Menos 26,30. A mí me da No, positivo. en realidad me da positivo, claro. A ver. O sea, el mismo número, pero positivo. Claro, porque el volumen 2 sería el estado 2, que sería 100. Y el volumen 1 es 0. Y el agua se está calentando, o sea que ligeramente aumenta su volumen. Así que no puede ser que sea negativo. Es positivo. ¿Cuánto era? 26,3. Los que le dio negativo, pueden ver qué puede haber pasado, que después pusieron al revés.
¿Puede ser? Me dio 0,26. Sí, a mí me da 26. ¿Cuánto da? 26 Joule. Claro, Sí, kilojoule. 0,26. Ah, bueno, perdón. Entendí mal. Eso por no fijarme el papel que lo tengo acá al lado. O sea, 0,26 atmósfera por metro cúbico. Bueno, pero hay que poner kilopascales acá, ¿eh? 100 kilopascales. Por eso, entonces no sería 0,26. Edith, ¿Sí? es 0,02631 en Joule. O sea, Sería 6,3 O kilojoules. sea, le falta un 0. Le falta un 0, Bernarda. Sí, 0,026 Joule. A mí me dio 0,027. Bueno, está muy bien. 0,026 Joule. ¿Estamos todos de acuerdo que es ese número positivo? Sí. Bueno, perfecto. Bueno, ¿cuál es la otra pregunta? Que calculemos, bueno, en realidad nos preguntaban primero el calor y yo empecé con el trabajo, porque con el trabajo acá, como era presión constante, era bastante fácil. Y calculemos el calor. Pero el calor no lo podemos calcular si no es a través de, ¿qué cosa? Del primer principio de la termodinámica. ¿Qué nos dice? Delta U, uy, casi la hoja. Delta U a Q menos W. Entonces, delta U más trabajo es igual a calor. Pero obviamente no tengo delta U. Vamos a ver cómo lo calculamos a delta U. ¿Cómo calculamos delta U? ¿Recuerdan cuando yo les expliqué CP y CB para los gases? Y les dije, tenemos un recipiente donde tenemos 1 kilo de una sustancia, que era en este caso un gas ideal, y se encuentra a una temperatura T. Acá tengo otro recipiente igual, pero que tiene un pistón. Y también se encuentra a la misma temperatura. Esto tiene el mismo volumen, la misma presión, todo igual. Y yo lo que voy a hacer es aumentarle 1 grado centígrado, que quería decir, si era 20 grados pasaba a 21, no sé. Lo que estaba aumentando es 1 grado centígrado, podía ser en Kelvin o en Celsius, no importaba, porque esta diferencia era exactamente igual para las dos unidades de temperatura. Por eso digo que las escalas son centígradas, ¿no? Aumento 1 grado centígrado, y en este tiene que entregar calor. En este era el calor a volumen constante, y en este lo tiene que entregar a presión constante. ¿Recuerdan ustedes cuál de los dos tiene que entregar más calor? ¡Qué silencio! Un triste silencio. El que es a presión constante, porque tenés que gastar también el trabajo para expandir, ¿no? Ajá, ¿sí? Tengo que gastar más energía porque tengo que levantar. Ahora saquemos el gas y pongamos el agua. Hagamos el mismo ejercicio mental. Lo mismo, pero pongamos el agua. ¿Ustedes creen que cambiará mucho la energía que se tiene que agregar acá y acá, si sigue siendo agua? No, porque además Pero el no pasa. volumen no cambia tanto en un Claro, líquido. porque justamente los líquidos son incompresibles, no va a cambiar tanto. Entonces, acá, para el gas ideal, podríamos diferenciar CP, CB y CP. Pero para los líquidos, o inclusive si son sólidos, líquidos y sólidos, CB y CP no tiene sentido de existir. De hecho, no se habla ni de CP ni de CB. Ustedes lo van a ver que hablan de CP, de CP, de CP todo el tiempo, pero en realidad no hay ni CP ni CB. Hay un valor específico que se llama C, directamente, que es indiferente. O sea que para un líquido nos digan CB o CP es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Voy a borrar esto para hacer más espacio para calcular el delta U. Entonces, el calor específico del agua lo tenemos acá. Ese es un dato. Entonces el delta U
de un líquido se va a calcular como el que habíamos visto antes, en forma análoga para los gases. Masa por C Delta T. de 2, claro, menos T1. Es análogo. Esto es únicamente para los líquidos comprimidos. No vale para todos, ¿no? Para los líquidos comprimidos. Si no es un líquido comprimido, o yo no conozco el C, tengo que ir a una tabla. ¿Está bien? Bueno, entonces, esto ya lo pueden sacar. El trabajo ya lo calcularon. Y ahora sacan Q. Y van a ver que el delta U es mucho mayor el valor que lo que representó el trabajo. Que casi no fue nada lo que se incorporó. Y ahí van a ver que el calor realmente que se incorpora al agua para calentar a presión constante es prácticamente el mismo que a volumen constante. Y ahí justificamos que en realidad ¿sí? No hay CP ni CB, sino C. Hagamos la cuenta. Entonces sacamos delta U, que me dicen cuánto da, y después ese valor le sumamos el trabajo y hallamos Q. Entonces, espero. Da 7524 el Q. Y el U te va a dar casi igual. ¿Así les dio a todos? Un silencio. Hay uno solo que trabaja. Sí, profe, a mí me dio lo mismo. Sí, me da lo Ah, mismo. bueno, qué suerte. ¿Vieron? Entonces Perdón. lo que yo le decía, no le estaba mintiendo. No le estaba mintiendo. Les decía que no hay mucha diferencia en el calor entregado si es a presión constante o a volumen constante para los líquidos comprimidos. Y lo mismo para los sólidos. Y ahora en más, al calor específico de los líquidos le vamos a llamar C, igual que a los sólidos. Bueno, pasamos al problema 2. Acá tenemos el problema 2. Leemos el enunciado que dice que tenemos un tanque rígido, otra lata, adiabático. Adiabático lo vamos a representar con que tiene pelitos. Es un corte de la figura. ¿Y qué significa que es adiabático? Que el calor es cero. O sea, no entra ni sale calor del sistema. Sabemos que el volumen es de 3 metros cúbicos y contiene vapor de agua saturado, de agua. La temperatura es 100 grados Celsius. Se agita el vapor de agua, entonces voy a poner un agitador. Se agita el vapor de agua enérgicamente hasta que su presión, o sea, la presión 2, alcanza 1,5 bar. Y ahí determinamos en el estado final la temperatura, en grados Celsius, no la sabemos, el trabajo mecánico que aplicamos acá. Vamos a entender este problema, primero dibujando en un diagrama presión, volumen, porque me parece que nos puede ayudar mucho más que el temperatura-volumen, porque tenemos los datos de presión. Bueno, hacemos la campana. Acá vamos a decir que tengo un bar y que
Si nos fijamos a 100 grados Celsius no va a variar mucho la presión, pero estaba cercano a un bar, porque un bar es la presión atmosférica, y el agua hierve a 100 grados Celsius. Esto es como aproximadamente 100 grados Celsius a un bar. Y me encuentro con la situación que inicialmente tengo vapor saturado de agua. Entonces, ustedes mentalmente piensen dónde van a ubicar el punto inicial. ¿Pensaron? Sí. Acá. ¿Alguien entendió? Avisa. ¿Mm? ¿Por qué puse ahí? Porque el enunciado decía, era vapor saturado, por acá. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo va a ser esta evolución? ¿Qué se va a mantener constante si el tanque es cerrado? El volumen. Sí, siempre hay algo constante. En el volumen es constante, la masa es constante, el volumen es constante. ¿Estamos? Calentamos enérgicamente hasta que la presión alcance 1,5 bares. Imaginemos que esta sería la presión. ¿Sí? Alcanza acá. Entonces, si voy a volumen específico constante, me tengo que ir así. ¿En qué estado caí? Vapor sobrecalentado. Perfecto. Entonces voy a dibujar, intentar dibujar la isoterma que correspondería a esta situación. Bueno, esta sería mi evolución. Ahora, me preguntan cuánto es esta temperatura. Esta temperatura es justamente la pregunta. No sé, eso lo tenemos que hallar nosotros. Entonces, está bueno hacer otra vez un cuadrito. Estado 1, estado 2, presión, temperatura y volumen. Y el título. Tendría que haberlo puesto antes que el volumen porque me lo olvidé. Bueno, en el primer caso el título vale 1. En el segundo caso no tenemos título, porque está por sobrecalentado. Presión 1 bar, 100 grados Celsius. En este caso va a ser 1,5 bar. Bueno, necesito que completemos estos datos. Y ahí requiero de ustedes. No se me duerman y traten de buscarlo en la tabla. Tómense su tiempo. Todo lo que aprendamos ahora es toda ventaja para ustedes. O sea, tendríamos que buscar el volumen de gas en la tabla y... El volumen de vapor saturado, acá, Claro. ¿sí? Y después decírmelo y lo anotamos. Eso es lo principal. ¿Qué es buscar volumen de vapor saturado a 1,5 y 100 grados? A 100 grados, porque como es justo, está en equilibrio. Sí, según la tabla es Hay que interpolar. No, pero tenés que tener la tabla de que está entras con temperatura. No, mirá mal. Y entras a 100 grados, que era el dato. No hace falta interpolar. 1,696 es con la tabla. Bueno, ¿todos encontraron este valor? Perdón, me estoy fijando en la tabla de vapor sobrecalentado, está mal. Tengo que fijarme en la otra. No, tenemos que fijarnos en La de líquido vapor. Claro, en la tabla de equilibrio. Aún vale el volumen. Sería 1,694, ¿no era? La presión.
Profe, Este es el volumen, ¿puedes mostrar en qué tabla estás buscando? la tabla de equilibrio líquido-vapor. Vamos a compartir. ¿No es 1,694? O sea, Sí, para, sí, para 100 exacto. grados. O sea, ahí Aquí, ¿vemos la apenas. tabla? Sí, ¿Esta tabla? Esta entramos con la presión, pero tenemos que entrar con la temperatura. Y si entro con la temperatura, tengo que entrar a 100 grados, aquí, 1,673. y leer 1,673, exactamente. ¿Está Sí, bien? profe, Sí. perdón, ¿lo de entrar con la temperatura o la presión es medio arbitrario o No, Eso te iba a porque preguntar. el dato era entremos con la temperatura. Fíjate que la presión era 1,014 bares, así que lo que yo anoté, que lo sabía, porque bueno, vivo en este planeta, 100 grados, 1 bar la presión. ¿No? Ok. Claro. Entonces, 1,673. Sí. Y consulta, después con ese 1,673, como el volumen es constante, nos lo buscamos en la tabla Ahora de ahí sobrecalentado. está. Sí, ahí está. Ahora, en este estado, en 2, estamos en vapor sobrecalentado. Entonces tengo que entrar con la presión de 1,5 bares y tratar de buscar este volumen. ¿Sí? Voy a compartir con ustedes 1,673. O sea, a esta línea de esta tabla de presiones tengo que buscarla de 1,5. Es esta. Encontré, pero creo que hay que interpolar, porque hay uno entre 1,570 y 1,695. Muy bien, excelente. Es entre 240 y entre 240 grados y 280 grados. Acá se me Sí, borró. profe, lo mismo. Esto, ¿lo ven? 240 y 280. ¿Lo ven? ¿Todos? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces. Si yo tengo 240, me da 1,570. Este es el volumen. Y acá sería la temperatura. Y si tengo 280, me da 1,695. O sea, tengo este número y tengo este número. Si yo uno esto, me queda como un triángulo. ¿Sí? Bueno, entonces lo que vamos a enseñar es a interpolar. Voy a ver si puedo cambiar el color. Ahora, ¿nosotros qué número teníamos? No me lo pueden reconocer, voy a cambiar porque esto no me parecía. 1,673. 1,673. Entonces, con 1,673, ¿qué temperatura tengo? No lo sé. Si ustedes hacen esto, se van a acordar siempre. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí. ¿Sí? ¿Todos copiaron así? Bueno, igual lo tienen esto grabado, pero es mejor que lo intenten hacer ustedes. No se queden todos sin escribir. Bueno, porque cuando ustedes escriben va grabando la información en su cerebro. Bien, entonces, esto es un triángulo que se quedó formado, un triángulo grande, este rojo. Pero también podríamos, bueno, yo no lo puedo pintar, pero podríamos armar un triángulo chiquito que sería este. O sea, tenemos un triángulo rojo y un triángulo violeta. Como los triángulos semejantes que vieron alguna vez en el secundario. Entonces, estos triángulos son semejantes y cumplen que si yo a este
a esta altura de este triángulo chiquito, que sería grande, perdón, 1, 6, 9, 6,95. Ay, tendría que cambiar el color a negro. 1,695. Le resto 1,570. Esa altura tiene que ser proporcional a la altura de este triángulo verde violeta chiquito. O sea, 1,673 menos 1,570. Y la base del triángulo grande, 280 menos 240, tiene que ser proporcional a la base del triángulo violeta. X menos 240. ¿Cuál es nuestra incógnita? X. Y podría haber puesto al revés también, por ahí era más fácil el despeje. Cualquier de las maneras está bien. Esto es una proporción. ¿Se entiende? Sí, Es es lo que fácil había. acordar. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, entonces acá no nos quedó otra que hacer la interpolación. ¿Cuánto da esa temperatura? 272,96 te da. 72,96. Profe, dijiste que es lo mismo hacer delta T sobre... Es indistinto. Ok. Sí. Veo que algunos chicos están escribiendo en el chat, pero no lo puedo ver. Si después Eunice me contás, o Bernarda. No, vamos a ir intercambiando los resultados, pero van siguiendo bien el Perfecto, problema por ahora. listo. Bueno, ya me olvidé el número que me dijeron, así que discúlpenme, me lo van a tener que repetir. ¿Qué número era? 272,96. Bueno, 273 está bien. Porque nosotros estamos partiendo de algo que no sabemos qué pasa en realidad. Nosotros pensamos que entre dos valores hay una linealidad, pero no es siempre así, no siempre se cumple. Cuando los valores más cercanos allá, uno puede decir que se une una línea recta, pero podría ser parte de una curva como esta, ¿no? Entonces, si los valores son muy alejados, puede haber una inflexión y no nos darnos cuenta. Si son cercanos, podría ser que es una línea recta, ¿se dan cuenta? Entonces nosotros estamos haciendo la suposición entre los dos valores que necesitamos es lineal la relación. Entonces, en realidad no es exacto este valor. Bueno. Bueno, ¿qué más nos quedaba para terminar? La temperatura la tenemos y tenemos que hallar el trabajo mecánico. Y para hallar el trabajo mecánico tenemos que plantearnos el primer principio de la termodinámica. Como siempre, delta U. La frontera de mi sistema, que mi sistema es el agua, meto también a las paletas ahí. La frontera de mi sistema, ¿cuál es? ¿Qué voy a atravesar? ¿Calor? No, porque es adiabático. Pero sí el trabajo de las paletas. Entonces, ¿cómo voy a calcular el trabajo? Lo voy a calcular como menos delta U. ¿Cómo voy a calcular delta U? Lo voy a calcular como la masa por el U en el estado 1 menos U en el estado 2. ¿Por qué puse así al revés? Porque era un menos delante. Y el U en el estado 1 lo voy a sacar de tabla, donde dije que era vapor saturado a 100 grados Celsius. Y en el estado 2 voy a tener que volver a interpolar, y esto lo voy a sacar con estas condiciones que me acá, vapor sobrecalentado a 273. Así que ahora voy a tener que interpolar con la temperatura que hallé en el caso anterior. Este valor da 2506,5. Bueno, después
verán la precisión. Y en este, no, perdón, me equivoqué, ese era justo el otro. Este era el 2506 y este es 2779. Bueno, estos son los valores que yo tengo registrados. El trabajo me da 488. No sé si las chicas están en la misma respuesta en la serie de problemas. Dígame. Sí, yo tengo resultados parecidos, difieren nomás por la cantidad de decimales de las energías internas. Vos las tomaste redondeadas, pero no da muy lejos a este valor. Bueno, les dejo un poquito más la pantalla para que anoten los resultados y los verifiquen. Chicos, ¿cómo tienen que seguir ustedes? Yo les recomiendo no apurarse. Fueron muchas las cosas que fueron incorporándose en este poquito tiempo, un montón de nuevos temas, un nuevo vocabulario, una nueva cantidad de cosas, como de manejo de cosas que ustedes no las conocían. Entonces, vayan a los problemas que ustedes tienen, revísenlo, vuelvan a mirar a ver qué cosa no entendieron, y a partir de eso pueden seguir. Esta asignatura, esta parte especialmente, necesita que ustedes afiancen el tema anterior para seguir. Es como una escalera con peldaños. Si un peldaño está flojo o está roto, se caen y no pueden avanzar. Y lo peor que les puede pasar es que, ¿vieron cuando los peldaños los saltean alguno porque está roto? Bueno, para no pisarlo, saltea. Bueno, cuando saltean acá, después cuando arriba no hay nada, es vacío absoluto. Así que tienen que ir lento, revisando todo lo que se fue dando. Bueno, todo esto yo también se los voy a, la presentación la voy a guardar y la voy a colgar en el campus virtual, y bueno, y despacito. Así que no avancen más, repasen todo, que yo prefiero que hagan eso, que es mucho más útil. Además, Fernanda les puso algunos problemas también para que ustedes traten de resolverlo, y ya se los explicó cómo se hacían, o en el PowerPoint quedaban claros. Así que intenten con eso, creo que es mucho más útil, ¿sí? Y otra de las cosas que quería hacer un comentario, porque en realidad esto de las tablas de vapor ya está totalmente, eso de la tabla de vapor era en mi época que ni existía la computadora, pero ahora esto se superó totalmente. Hay software que están en el celular, aplicaciones donde les puede dar las tablas de vapor. Ustedes buscan en Play Store tablas de vapor de agua, o pueden buscar en inglés las palabras, propiedades del agua. Les van a aparecer miles, algunas son pagas, otras no, de diferentes aplicaciones que en el celular rápidamente pueden hallar estos valores. ¿Qué ventaja tienen? Y obviamente no tienen que interpolar, no tienen que estar viendo, ay, ahora tengo el título que saco, que no es mucho más rápido, y se ahorran un montón de tiempo. ¿Qué desventaja tiene? Lamentablemente nosotros el día que tengamos que tomar un examen presencial, si es que lo tomamos, o después no sé qué es lo que va a pasar en este mundo, pero si llegase a ser presencial, si ustedes se acostumbran a hacer con el celular, después les va a costar ir a las tablas, o no van a reconocer cómo hacerlo. Entonces, está bueno que lo sepan, que existen todas estas aplicaciones con el celular, bajarlas, curiosear. Posiblemente en algunas aplicaciones las propiedades no tengan el mismo resultado porque tienen diferente referencia. Puede pasar. Y lo otro, que bueno, que vayan despacito, repasando todo. La próxima clase vamos a seguir más con este tema. Así que, y como vieron cómo es la metodología de trabajo,
tienen que hacer ustedes también. No es solo parte mía que repetir como un loro o explicarle al aire. Tienen que trabajar ustedes. Y creo que es la única manera de que podamos entender esto. Bueno, si tienen alguna duda tenemos 5 minutitos. Y si no, terminamos un poquitito antes. ¿Hasta qué problema podríamos resolver de la No, por serie? eso, yo prefiero que no intenten más, que se queden con el 2, que vean lo que Fernando les plantea, y de la guía 2, ¿no? Sí. Y lo de la guía 1, terminarlos todos. Bueno, gracias. No, de nada. Recuerden que acá hay que leer la teoría. Si no saben la teoría, va a costar mucho la parte práctica. Bueno, ¿no hay más dudas entonces? No, chao. Bueno, entonces, buen fin de semana, nos despedimos. ¿Algo más? Buen fin de, profe. Sí. Nos despedimos para el próximo miércoles a las 6. ¿Estamos? Bueno, Chao, profe, buen fin de. chao, chao. Chao.